Buenas tardes, les doy la bienvenida a todas, todos quienes nos acompañan hoy en la tercera sesión del Seminario Internacional. Como les he comentado, lo vuelvo a hacer brevemente. Esta es una instancia que el departamento abre desde el año 2016, que nos permite contar con profesores y profesoras de destacada trayectoria de universidades extranjeras y compartir con nuestros estudiantes esa experiencia formativa y abrir también este seminario a la comunidad general, ¿no? Este año tenemos la alegría de contar con el profesor Cornor, profesor del Departamento de Alemán de la Universidad de Yale, que ha estado trabajando con nosotros en esta genealogía, ¿no?, para una crítica a la violencia. Así que les cuento un poco la estructura del seminario, si hay alguien que se esté sumando hoy o los que vean esta grabación. Estamos recorriendo una serie de nociones, conceptos que van a ser muy determinantes para la lectura, ¿no?, para recorrer este ensayo señero, ¿no?, de Walter Benjamin. Y hoy nos toca un tema muy potente, ¿no? Vamos a trabajar en torno a la culpa. Así que sin más preámbulos, solo quisiera agradecerles nuevamente a quienes nos acompañan. Estoy viendo ahí estudiantes, profesores, profesoras, ¿no?, gente que es muy importante para el departamento. Les agradezco que estén presentes. E invitar a las y los estudiantes y a todos en general, pero particularmente a los y las estudiantes presentes, a que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Estamos recogiendo las preguntas. Cuando alguien se quiere intervenir, se avisa para que se levante la mano y así se activa el micrófono y podemos tener una conversación. Así que, sin más preámbulos, Paul, comenzamos la tercera sesión. Bienvenido. Gracias, Marcela, y gracias a todos y todas. Bueno, me empiezo a sentirme más cómodo con el español, con el grupo, y me parece, por un lado, muy bueno, y por otro lado, que ahora voy a perder el hilo sintiéndome muy cómodo. Bueno, veamos. Hoy el propósito es hablar de la culpa sin culparnos más, y por ahí hablar de la culpa nos desculpa un poco. Creo que sí, porque es algo de que no se habla, por lo menos en mi familia. Forma una parte de toda habla, pero es la cosa que no se dice nunca. ¿Por qué me estás culpando, mamá? No se dice eso. Pero primero vamos a volver un poco a lo de ayer, cuando hablamos de un tema un poco más divertido, la mentira. Y voy a tratar de contar la historia de Hamsun, que está en el archivo solo en inglés. Y es una historia que a Benjamin le encantaba. No llegó a escribir sobre el cuento, que es un cuento y una fábula también, una fábula dentro de un cuento, pero voy a intentar contarlo un poco con Elizabeth, que me va a traducir, lo voy a decir en inglés. Un par de cosas. Dejamos la cuestión de la mentira ayer con una cosa parecida a la mentira, que es ser no honorable o no ser honorable, que no es una mentira directa, pero es una forma de apoyar la concordancia sin el problema de la verdad, sin la cuestión de la verdad. No sabemos si podemos confiar o no. Y decíamos que esa posición en el mundo moral para Benjamin coincidía con la existencia. Exactamente, es más verdadero que la verdad, digamos. Pero no es una cosa epistemológica,
sino una cosa moral. No importa si es verdad o no, solo si importa si tiene efectos y efectos buenos. El deshonor. Ok, ahora el cuento. So this story in English is called A Real Rascal. Este cuento, esta historia en inglés se llama un verdadero o una verdadera, no sé, ahí el género está complicado, bribona o bribón o ratero. Sí, en la edición de Benjamin en castellano dice un ratero o el ratero. So it takes place in a cemetery. Ocurre en un cementerio, Someone who happens to be there, alguien que por casualidad está ahí, we don't know why, no sabemos por qué, but you have to assume that he's there because someone died, pero tenemos que asumir que está ahí porque alguien murió or because it's the only green space where he lives. o porque es el único lugar verde en donde vive. Sits down on a bench next to a rough-looking character. Se sienta en una banca junto a un personaje de aspecto como duro, ¿no? Un poco caído, with kind of dirty clothes, and Raído, messy hair. raído puede ser también, ¿no? So they greet each other. It's funny to meet in a cemetery. Es curioso, divertido encontrarse en un cementerio, ¿no? Se saludan And the one says to the other, "What are you doing here?" y uno le dice al otro, ¿qué estás haciendo aquí? Let's see what we can call the, I have to give them names. Let's call them A and B. Vamos a llamarles A y B. B is not so well dressed. B no está tan bien vestido. A is on his way to work. A está de camino a su trabajo And B asks A, "What are you doing here?" y B le pregunta a, ¿qué estás haciendo aquí? And A says, "I'm just on my way to work. I have to go." Y A le responde que está de camino a su trabajo y tiene que irse. And B says, "Well, I'm here because I was here many years ago, 9 years ago. Y B le dice, bueno, yo estoy aquí porque estuve aquí hace muchos años, hace 9 años, For the death of a child. por la muerte de una niña. And in the middle of this ceremony, the funeral, Y en la mitad de la ceremonia del funeral, the grave digger el sepulturero told me that someone had stolen the flowers from the grave. me dijo que alguien se había robado las flores de la tumba. A girl with a yellow dress had run off with them. Una niña con un vestido amarillo había salido corriendo con ellas. Now I knew the girl who was, he says, he knew the girl who was buried. Él dice que él conocía a la niña que estaba enterrada. She was one of 2 sisters. Era una de 2 hermanas. And as I was looking for the stolen flowers, Y mientras estaba buscando las flores robadas, I encountered the live sister, the living sister. me encontré con la hermana viva, que estaba viva. And I told her someone had stolen the flowers. Le conté que alguien se había robado las flores. As we were walking back, the grave digger pointed at her and accused her of doing it. Mientras caminábamos de vuelta, el sepulturero apuntó hacia ella y la acusó de haberse robado las flores. When they searched her bag, they found the flowers in it. Cuando buscaron en la bolsa de la niña, encontraron que las flores estaban ahí adentro. I joined with the grave digger in taking her to the police station. Entonces me uní al sepulturero a ayudarlo a llevarla a la comisaría. Un poco mucho, ¿no? Pero es que son muy pobres y no, flores cuestan como $30, 50 kroner. Y no sé, debería ser 30,000 pesos, algo así, ¿no? Muy caro, con mucho valor para 2 hermanas pobres, una muerta.
Where are we? Hmm. It turns out that after that incident, Resulta que después de ese incidente, people look at the girl differently. las personas empiezan a mirar a la niña de una manera distinta. She doesn't get punished, No es castigada, but the whole atmosphere changes. pero toda la atmósfera cambia. And from there on in, her life goes downhill. Y de ahí en adelante su vida va en declive, ¿no? In fact, the figure B tells A that he saw her the other night and she's become a prostitute. De hecho, la figura B le cuenta a A que la vio hace unas noches y se había transformado en una prostituta. But here he clarifies what the flowers were about. Pero aquí clarifica, de qué trataban las flores, ¿no? The sisters had agreed before the death of the one that was very sick Las hermanas habían llegado a un acuerdo antes de la muerte de la hermana que estaba muy enferma, that the older sister would take the flowers and sell them to buy new shoes. que la hermana mayor tomaría las flores y las vendería para poder comprar zapatos nuevos. This seems fair and right, no? Esto parece justo y correcto, ¿no? They're very poor, they can't afford shoes, they go barefoot. Son muy pobres, no pueden costearse zapatos, andan a pie pelado, And the flowers are very expensive and they only come out for funerals. y las flores son muy caras y solo aparecen en los funerales. And they sit there on the grave dying. Y están ahí tiradas sobre las tumbas muriendo, ¿no? Not only that, but the sister had agreed by contract that the flowers on her grave would belong to her sister. No solo eso, sino que la hermana habían acordado, digamos, por contrato, que esas flores le iban a pertenecer a su hermana. The rest of the story is taken up with a scene El resto del cuento está tomado, digamos, por la escena in which B spends the night with the sister, who is now a prostitute and fat and an alcoholic. Está tomada por la escena en la que B pasa la noche con la hermana, que es ahora una prostituta, que es una alcohólica, que es grande. Say, and A says to B, "How could you do this? How could you spend the night with her after what you did?" And Y he A le said, dice a B, pero ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo pudiste pasar la noche con ella después de lo que hiciste? ¿No? he says, "No, I'm a horrible person. Dice, bueno, es que soy una persona horrible, ¿no? But I learned one thing from this. Pero aprendí una cosa a partir de esto. If there comes a moment where you can save someone's life by lying, Si llega un momento en el que puedes salvarle la vida a alguien mintiendo, you should do it." debes hacerlo. And then he stands up and says, "Well, that was a great story, wasn't it?" Y entonces se pone de pie y dice, bueno, eso fue una historia extraordinaria, ¿no? There's always something you forget when telling a story. Siempre hay algo que uno se olvida cuando cuenta una historia. At a certain point at the end, B asks A for the time. En un cierto momento, antes del final, B le pregunta a cuál es la hora, ¿no? ¿Qué hora es? And A says to B, "I left my watch at home." Y A le dice a B, dejé mi reloj en casa. B stands up and says, "Wow, what a great story. B se levanta y dice, ah, pero qué cuento tan extraordinario. That's how you tell a good story." Así es como se cuenta una buena historia, un buen cuento. And he leaves. Y se va. A gets home to discover that his watch is not there. A llega a su casa y descubre que su reloj no está ahí. And he realizes the whole story was told so that the man could steal his watch. Y se da cuenta que toda la historia le fue contada para que el otro hombre pudiera robarle su reloj. And he says, "But I won't turn him in. Y dice, pero no lo voy a entregar, no lo voy a denunciar, digamos, y no lo voy a entregar,
I'm not going to tell the truth no voy a decir la verdad, in case it causes him to have a very bad life. porque esto podría ocasionar que él tuviera una vida muy mala, ¿no? Podría desatar, ¿no? un declive en su propia vida. Ya. Hmm. Bueno, conversamos un poco sobre la historia. Por ahí es muy difícil. Pero sabemos que hay una moraleja. Gracias, Elizabeth. Perfecto. Muy bien. Podemos ser un equipo y viajar por el mundo contando historias de otros en varios idiomas. Sí, excelente. Bueno, sí, qué lindo, ¿no? Sí. Hay una moraleja de la historia del hombre B, del hombre un poco caído. ¿Y cuál es? ¿Se acuerdan? Hablamos un poco. Conversamos. O yo digo la moraleja de su historia, que es, hay que mentir cuando hay que mentir. Si hay mucho en juego, si va a causar como una caída de una vida, no sé cómo decirlo bien, hay que mentir. La mentira es un acto moral, ¿no? Y eso es un punto que Benjamin está de acuerdo en ese punto, ¿no? Es un acto moral. Es un acto que si no mientes y está ahí en contra, todos en contra de Kant, y podemos decir por qué y cómo ese acto de habla es distinto que una ley moral, pero sabemos que es una mentira moral, digamos. ¿Cuál es la moraleja del cuento de Hamsun? ¿Ideas? Paul, no sé si, no llevo la moraleja, ¿no? Pero pensaba en la tensión que se produce entre el deber y la decisión, ¿no? Porque hay algo en el ¿Otra vez? deber y la Sí. decisión, ¿no? Digamos, hacer lo que se debe, digamos, puede estar sujeto a una regla, digamos, bajo la que me suscribo, digamos, y en ese contexto no hay nada que tiemble si es que actúo, o sea, puedo decir, actúo de acuerdo al deber, Claro. pero la mentira siempre implica esa vacilación, ¿no? de la decisión. Buenísimo. No, y yo agregaría también que estamos en una escena donde una mentira objetiva, el derecho, la policía, se está imponiendo en forma de deber. Yo debería llevar a esa chica a la policía, ¿no? Y no tomó la decisión. Bueno, en el cuento que cuenta, ¿no? En la fábula, en la mentira grandísima que escribió ahí en la banca. Claro, hay una mentira pequeña, digamos, que va en contra de la mentira grande, o una mentira subjetiva que rescata una vida entera de horrores que no queremos imaginar. Bueno, cambia algo cuando termina que es que lo inventó para hacer otra cosa. Yo tengo muchos poderes de esperar, si alguien quiere hablar. Yo tengo ideas, pero no hay una solución. Tampoco creo que nadie ha escrito sobre este cuento. De Benjamin, no creo.
Bueno, yo voy a aprovechar que estoy aquí traduciendo para... No, pensando un poco en lo que decías ayer, en un momento muy... O sea, que me pareció particularmente importante de la sesión de ayer, ¿no? El hecho de que desde cierto punto de vista, por lo menos, nunca se puede saber cuándo se miente y cuándo no, eh, ¿no? Porque eso que es mentira en un momento puede no serlo en otro, lo que es mentira en una situación particular podría no serlo en otro, ¿no? Y entonces cuando tú preguntas, bueno, ¿cambia algo en la historia, ¿no? que se cuenta aquí, que esa historia haya sido contada para, bueno, que haya sido una mentira, digamos, ¿no? Entonces podemos, bueno, no sé, lo que me parece interesante es que hay muchos planos, ¿no? De la respuesta posible ahí, y uno de esos planos diría, bueno, eso efectivamente puede ocurrir, ¿no? La historia que es un invento, que es una mentira, efectivamente podría ser perfectamente verdad, y de hecho podría ser la verdad del mismo personaje que la está contando, ¿no? Podría llegar a ser algo así como la verdad del mismo personaje que cuenta, que Claro. inventa esa historia y que miente, ¿no? Miente para contarla. Eh, entonces, y Sí, al mismo tiempo, bueno, no sé, bueno, solo quería comentar eso porque me parece, o sea, me parece muy importante, digamos, lo de los, no sé si planos, niveles, ¿no? Porque no creo que haya una jerarquía, pero una multiplicidad no sé, bueno, como el sí. caleidoscopio, ¿no? Una mirada caleidoscópica respecto de la mentira, ¿no? La Claro, mentira, la verdad. hay una forma recursiva un poco, con un cuento dentro de un cuento que se refiere al cuento como cuento, sí. Mm. Un comentario buenísimo. ¿Alguien quiere agregar algo? Lo que a mí me interesa es la diferencia entre la conclusión que saca A al final y la moraleja de la fábula de B. B pone la moraleja y la historia para robarle al otro el reloj. ¿Por qué? Bueno, no roba bancos, no es como un financier, no tiene muchos recursos. Entonces se sabe inmediatamente que si va a robar un reloj, lo necesita para vivir, ¿no? Por eso está ahí sentado en un cementerio. Es algo muy extremo, muy desesperado, digamos. Bueno, y de alguna forma lo alegoriza un poco en su propio cuento. Eso sí, pero lo que piensa es que la moraleja solo va a creer el otro si la historia es la verdad. El otro sabe que no importa, que puede aprender de una mentira igual y que uno vive la mentira hacia el futuro, que no porque corresponde a una situación verdadera del pasado, sino que lo puede usar sin base ninguno en la historia ni en la verdad. ¿Tiene sentido lo que dijo? Entonces el otro aprendió algo muy importante. Esa es la mentira moral, que no se refiere a ninguna verdad. Hay mucho más para decir, como, por ejemplo, cómo una nena puede transferir posesión de flores desde la tumba y muchas cosas en la historia. Pero me parece que Benjamin, como busca un ejemplo de la mentira pura, digamos, sin base, sin referencia a la verdad, hay pocos lugares.
está tratando, como vimos ayer, con la parábola del cretense también, y ahí encuentra la lógica, pero encuentra una creencia en el sujeto muy fuerte. Ahí. Acá no hay ninguno. ¿Hay preguntas? Es una mentira libre, digamos. Vanessa. Sí, una pregunta, gracias por justo eso estaba pensando. ¿Lo calificarías como una lógica del podría ser? O sea, porque podría ser verdad, o sea, es una relación entre la mentira y la verdad en ese sentido, ¿o no? Sí, pero sí, puede ser, podría ser. Pero me parece que a la figura que decide al final, como dice Marcela, que toma una decisión, es una decisión libre. Tiene una idea, por ahí puede tener efectos así, pero no sabe nada. Entonces no es un Pascalian wager que mejor, no sé, lo trata así como si fuera la verdad, puede ser como si fuera la verdad, que es suficiente, ¿no? Con cualquier verdad lo trata como si fuera la verdad. Es una parte de la operación. Pero me parece que acá lo trata como mentira poderosa. Eso es lo que quiero decir. Es otra forma de libertad. Andrés. Y el cuento de Hamsun se presenta como cuento y nadie diría que es una mentira, es una ficción. Ahora, la distinción entre ficción y mentira puede ser problemática, digamos, pero nadie va a decir Hamsun cuenta puras mentiras. Entonces, claro, salvo que se entienda algo así como la mentira pura, como un modo que ya está más allá de la oposición verdad-mentira, y tal vez la palabra ficción ayude para entender ese más allá de esa oposición, o no, o tal vez pueda complicar más las cosas. Ahora, puede ser también que el personaje A, que nos cuenta al final su decisión, sea una ficción, ¿sí? y que haya hecho otra cosa, digamos, y que de alguna manera nos está diciendo, me robó el reloj, como yo le estoy robando tiempo al lector, digamos, que probablemente gastó unos pesos para comprarte ese libro, digamos. Entonces, también hay una especie de misanabim, de la cual cualquier decisión parece problemática, digamos. Sí, estoy de acuerdo. No, de hecho, ¿con qué fruta termina el lector? Nosotros. Bueno, es una fruta equivocada. Una fruta, no, equivocada. How do you say that? Equivocal. Equívoca. Equívoca, mejor. Una fruta medio podrida. Pero se come bien si tenés mucha hambre, si no tenés de comer. Y Benjamin se interesa ahí por escenas de pobreza. El moral funciona mejor en escenas de pobreza, donde solo tienen palabras, no tienen
las instituciones del derecho. Solo tienen el vecino y yo, dos personas que se conocen en una banca, ¿no? Así que quiere medidas mínimas morales acá. Bueno, vamos a parar con la mentira y empezar si nadie tiene más para decir. Perdón, es que me da vuelta el hecho de que cómo se puede pensar una mentira pura, ¿no? Es Sí. interesante, digamos, esa referencia, sobre todo en relación a otros usos de eso puro en Benjamin, ¿no? La violencia pura, ¿no? Pero en el caso de la mentira también uno diría, bueno, es que una mentira pura no puede ser una mentira, ¿no? No quiero decir pura como limpia, ¿no? Sino que pura como sin relación con algo fuera de sí, ¿no? Eso no, ¿cómo podría ser cuál sería el criterio, digamos, a partir del cual uno podría decir esto es o no es mentira, ¿no? Entonces, es como una contradicción en los términos hablar de me parece, no sé, de hablar de una mentira pura en ese sentido, ¿no? Como que no encuentro referente en ninguna parte a partir del cual decir que es o no es una mentira. Bueno, sí, es el pensamiento perfecto para la situación. Tenés razón. No debería existir, ¿no? Porque la mentira siempre tiene una relación a la verdad, porque si no, no podés buscar que es mentira. ¿Cómo salimos de esa? Eso es un Mizan Abim, o es una infinidad mala, digamos. Mentira, verdad, mentira, verdad, mentira, verdad, que siempre vacila ahí, que no es una vida muy interesante. La vida de los filósofos analíticos o de los que hacen la lógica. Pero si tenemos una lógica más amplia, con más de dos puestos, sí se puede. Y de hecho, para tener una mentira en comparación con la verdad, tenés que tener una mentira pura, si no es una especie de la verdad. Entonces, ¿cómo llegaríamos a una mentira pura? Bueno, es la tarea de Nietzsche en algún momento también. Pero acá me parece que Benjamin quiere llegar al límite donde la mentira está por convertirse en otra cosa, como ficción tal vez, o sueño tal vez, pero que sigue siendo mentira. Y en su lógica no hay oposiciones, hay como alcances que tienen extremos y los extremos definen por delimitar el campo. Entonces, la mentira es un campo que tiene mentiras relacionadas con la verdad y mentiras que van cambiándose. Y acá, mentir sobre una mentira te lleva un poco. No tiene que ser un Mizan Abim, porque cancela de algún modo la relación con la verdad. No es que no puedes decidir, es que no importa, no puedes ir atrás para ver los pasos. Una mentira pura tiene que ser mentira sobre una mentira, porque no tiene referencia a la verdad. O lo deja atrás, digamos. Pero no se sabe qué quería Benjamin de la historia, del cuento ese. No se sabe. Lo interesante es que no es un juego lógico, sino una cuestión moral. Si puedo actuar y hacer algo bueno en el camino de
mentiras hacia la mentira pura. Y resulta que sí. O que no hacer mal al otro es suficiente. Eso sabemos. No sabemos si la vida del otro va a terminar bien o mal. Pero sí, si va a la policía, por lo menos por un rato va a ser mal para él, ¿no? Bueno, merece un tratamiento más amplio. Seguimos. Una cosa breve, continuando con la intervención de Elizabeth, pero también pensando en el título del texto de Nietzsche, ¿no? Sobre todo el extramoral, ¿no? Porque no sé si podría pensarse en una vía de la mentira pura justamente ahí donde no hay criterio ninguno para una inclinación, ¿no? O sea, solo hay mentira pura cuando no hay ningún criterio, ¿no? En la pura coyuntura de la mentira, ¿no? Sí, no, es una muy buena forma de decirlo. Y en este caso hay criteria, pero es criteria que no se sabe si se aplica o no. Es, como dijo Andrés, una ficción, una fábula. Entonces hay criteria fabulosa. O sea, hay poder. Hay momento de decisión porque los criterios son fabulosos. No se convierte en algo natural, digamos. O en pasado, como algo que pasó y tenemos que sacar la lección, la doctrina del pasado como algo dado. Él puede aceptarlo como algo dado o no. Tiene momento de decisión, como dijo Marcela al principio. Y entonces, claro, no es tan nietzscheano como decís vos, Willy, creo, en este cuento, que no hay criterios. Hay criterios, pero criterios que no tocan a ninguna realidad alcanzable o encontrable, digamos, ¿no? Pablo. Cuando tú contabas el cuento, yo pensaba bueno, ya te dije que bueno verte de nuevo. Igualmente. Pensaba tú ponías como el énfasis en la escena moral, ¿no? Eso me parece especialmente interesante, que se pueda leer eso como una escena moral. Pero pensaba específicamente en el timo, en ese tipo de mentira que es el timo, que tiene evidentemente consecuencias porque tú timas a alguien para obtener algún resultado, algún beneficio, y que es un beneficio que normalmente daña a la otra persona. Pero al mismo tiempo la beneficia a la otra persona porque no hay mejor manera de aprender la verdad sobre sí mismo que estar expuesto a un timo. Entonces hay algo que tiene que ver con la verdad que tú aprendes, algo que tú aprendes justamente porque te timaron, pero respecto a lo cual el timo es totalmente inconsecuente, no tiene consecuencia. O sea, el timo por una parte tiene una consecuencia que es favorable para el que tima y tiene una consecuencia que es exterior, una consecuencia que está de alguna manera separada, por así decirlo, por un hiato, respecto del hecho mismo del timo, y que es la verdad que uno aprende cuando está sometido a una situación de esa naturaleza. He conocido algunas personas que han estado sometidas a eso y efectivamente se aprende mucho a partir del timo. Se aprende mucho, o sea, quiero decir, no, eso ya está claro, pero el timo tiene esa estructura, tiene una estructura fabulesca, fabulosa, ¿no? Y que es precisamente una mentira sobre una mentira. O sea, trabaja precisamente claro. en el orden de la mentira, sin ningún, como decía, sin ningún compromiso con la verdad que sin embargo se aprende a partir del timo.
Entonces pienso que si por una parte tiene consecuencia, por otra, o sea, por una parte tiene una consecuencia que es de beneficio pecuniario para que realiza el timo, por otra parte tiene una consecuencia que es de verdad personal, verdad identitaria para el que sufre el timo, hay un lugar intermedio donde me parece que uno podría localizar la mentira pura que mencionas tú. Es el lugar, justamente el lugar donde la fábula misma es indiferente a las dos consecuencias que se siguen de ella. ¿Puedes decir eso otra vez? Yo decía que me La parece fábula que misma. uno podría pensar que en ese, o sea, el lugar de la fábula misma, el lugar de la fábula que fabula sobre sí misma, pues el timo tiene esa cuestión. El timo es una mentira que se va, por así decirlo, reproduciendo a sí misma constantemente, y se va reproduciendo en función de lo que el timador percibe en la otra persona, las reacciones que tiene, todo eso. Entonces hay una mentira que se va reproduciendo recursivamente sobre sí misma, y ese lugar, el lugar de esa recursividad de la mentira, me parece que no está necesariamente comprometida con ninguna de sus dos consecuencias. O sea, donde me parece que uno podría localizar algo así como una mentira pura. Claro. Sí, estuve pensando, bueno, dijiste mucho y no puedo como responder a todo, pero es como un discurso en sí. Pero voy a sacar algunas cositas. Una cosa que pensé mientras decías eso fue que, claro, que la persona, el narrador, el cuento de Hampson, que pierde su reloj. Cuando miente, no va a acumular beneficio, ninguno. De hecho, es un sacrificio pequeño por ahí porque puede recoger su reloj. Eso sí, el otro sí tiene beneficios, creo, pero además está enseñando mientras tanto. No es un cuento sobre cualquier cosa para pasar el tiempo, digamos. Y por eso no importa el reloj, ¿no? Porque no es para pasatiempo. Pasa el tiempo al otro para que el otro fabula un mundo en el que comparten los bienes, digamos. Es un gesto comunista, digamos, o por lo menos de propiedad libre y compartida. Y por ahí el otro, el thief sabe eso, y de algún modo la posesión, la propiedad no es propietaria y la ley no llega, no van a cazar a ningún ratero, a todos los rateros que existen, porque es imposible, el derecho no puede, no hay tiempo ni policías suficientes. Entonces, si alguien va a saber cuál es el comunismo, es el criminal, que sabe mover las cosas de una mano a otra. Y sí, bueno, la mentira sin beneficio es una posición cerca de la mentira pura, creo que sí. Pero dijiste mucho más que eso. Yo creo que para Benjamin podríamos decir, pero hay que desarrollar esto. Lo que dice Fenves en una nota en la edición nueva es que él cree ahora que Benjamin no quería escribir una política, sino su filosofía moral en esa época. Entonces, tenemos que pensar, elaborar cuál sería su filosofía moral. Esto cita Diego Fernández en un artículo buenísimo que me mandó el otro día. Y es verdad. Entonces, la mentira moral tiene que ser algo sin basis, sin beneficio, y que es como un medio puro porque solo conduce a la vida comunitaria. Que si no, es lo que dijo el criminal.
en el cuento. Yo te robo, pero no es un robo. Es el primer paso de otra forma de vida. No sé si él supo eso o no, pero se puede leer. Podríamos decir mucho más sobre la mentira. No sé si vamos a llegar a la culpa, que es mucho menos divertido, mucho menos llamativo también. La historia es el destino, destino, destino con la culpa. Pero por ahí lo que podemos hacer ahora, como terminamos o llegamos a una pausa con la mentira, podemos hacer una pausa, ¿no? Y volvemos y hablamos de la culpa. ¿Qué piensan? Como quieras, Paul, si no hay una pregunta, ahora podemos tomar una pausa de 10 minutos. Son las 6:50, hasta las 7 y volvemos. Bueno, digo una cosa para prepararnos. Hay 3 movimientos en el ensayo. El primero es la presentación de la relación entre violencia y derecho, ¿no? El segundo movimiento es una pregunta. ¿Hay medios de llegar a acuerdos no violentos? Y la tercera pregunta es, ¿hay una violencia que no será instrumento del derecho? Y cuando hablamos de la culpa y la vida, estamos en el ámbito de esa pregunta, ¿no? Ya estableció que hay formas de socializar sin derecho adentro de un Estado, pero afuera también, y adentro afuera no es la metafórica que quiero usar, porque no es espacial. Tiene que ver con formas de hablar. Una forma de hablar que llama a la policía, una forma de hablar que establece o que fortalece la concordancia. Pero la culpa, que para Benjamin, como muchos ya acá saben, la culpa es un fenómeno mucho más grande que la psicología, el consciente, el inconsciente. Es más o menos el inconsciente de la historia, la culpa. Es una manera de decir cómo la forma de la historia se instancia en cada individuo y dirige la vida de un self. Crea el self. No hay una palabra buena en castellano, ¿no? Para el self. No, crea el sí mismo, el yo, pero no son, no. Bueno, no tienen selves. ¡Qué alegría! No. Somos sin Libertad. self. Sin self, qué bueno. Los alemanes con mucho self. Un peso tan pesado, el self. Ok, bueno, ahora podemos hacer una pausita y volvemos a hablar de la culpa. Vamos a la hora de la culpa. Claro. Self y sin self. Claro. Recording in progress. Oh, good. Bueno, vamos a empezar y repasar un poquito para poder adelantar. Dije que el ensayo que estamos comentando tiene 3 movimientos grandes. Primero es presentar el derecho en términos de von Jhering, que es un medio para un fin fuera de sí. Eso ya empezamos el lunes con el derecho. Tiene un fin social, pero ya descubrimos que
El derecho es muy frágil y muy débil, a diferencia de prácticas sociales entre personas privadas, que son mucho más fuertes, funcionan sin violencia, por ejemplo. El derecho se tiene que imponer a través de violencia. Ya dijimos eso. Hay una mentira objetiva ahí adentro. Benjamin no lo identifica así, pero es que la violencia precede al derecho. Es una mentira objetiva, es la mentira con la que el derecho funciona. En realidad, el derecho usa la violencia, produce la violencia, es instrumento mismo del derecho mismo. Bueno, ya hablamos un poco de eso. En la segunda fase plantea la pregunta si hay otros modos sociales sin el derecho y sus violencias. Y dice que sí, y de hecho hay miles. La mentira no objetiva es una. Dijimos un poco que no tenía en cuenta la propaganda, que iba a venir después, y otras formas de mentir repugnantes. Y de hecho, la propaganda comparte algo con la mentira de Benjamin, algo interesante, que es una forma de desinformación. Le gusta la idea de que la información no te llega a ningún momento verdadero. Le gusta eso, tiene algo en común con la propaganda. La diferencia será que la propaganda disemina información falsa, pues un medio falso, para apoyar una mentira objetiva del Estado, una ideología, o mejor dicho, mentira objetiva. Bueno. Y la mentira entre personas privadas es para apoyar la concordancia. No sé si esa es una distinción suficientemente fuerte para sostenerse, pero es algo. En el tercer movimiento, Benjamin plantea la otra pregunta. En el camino hacia una crítica de la violencia, donde se encuentra procesos no violentos sociales, quiere saber si hay una violencia que no es instrumento del derecho. Y en esa sección aparecen por ahí los conceptos o ideas, figuras más ambiguas, más enigmáticas. Pero tenemos que acordarnos que está pensando la violencia como una figura muy ambigua, que tiene muchas variedades, en un campo de variedades que no se puede limitar a una esencia fija, digamos, pero tiene extremas. Y en una parte, un límite extremo, hay lo no violente. Y en otro límite extremo hay lo que él llama la violencia pura. Sugiere que la violencia pura puede interactuar con la violencia del derecho, que ahora llama mítico, de una manera saludable, o que interactúa, cancela, subleve, no sé qué hace. Esas oraciones son muy complicadas. Solo para saber dónde estamos. Estamos con la culpa. Me doy cuenta de que vamos más lento y que por ahí la semana termina antes de llegar a la justicia, lo cual será justo. Voy a compartir ahora. Eli, ¿leerías
la oración en español está abajo. Resulta ahí Resulta que... que la ahí. diferencia entre violencia mítica, ¿sí? A ver, acá. Ahí. El desencadenamiento. El desencadenamiento de la violencia de derecho se resuelve, y aquí no se lo puede exponer de manera más exacta, en la culpabilización de la mera vida natural, que entrega al inocente y desdichado viviente a la expiación, la cual purga esa culpa, y también es cierto, redime al culpable, mas no de una culpa, sino del derecho. Gracias. Esta oración ocurre en el párrafo 17, son solo 19 párrafos, como ya saben, y es una oración muy, ¿cómo se dice? Very baroque, digamos. Muy barroca. Sí. No se sabe exactamente, inmediatamente, de qué se trata. A ver, pero vamos a comentar la oración ahora el resto del tiempo que tenemos. Quiero mostrar o iluminar algunas palabras. Una palabra, la culpabilización. Es un proceso que tiene un objeto, una resulta que es la culpa. Pero culpa es siempre lo que sale de un proceso de culpabilización para Benjamin. Y quiere saber de dónde viene y qué tiene que ver con la esfera legal. Dice en otro momento que el derecho es verschuldend. ¿Cómo se traduciría eso? ¿Inculpante? No. Culpabilizante. Culpabilizante probablemente, ¿no? No sé. El derecho es verschuldend. Ahora llegamos a otra etapa del argumento. ¿Y por qué quiere hablar de la culpa con el derecho? Porque, bueno, es claro cuando un policía llega a la puerta y te mata, te saca de la vida, te lleva preso, presa, que estás integrado en el derecho. Pero ¿cómo se sabe de antemano? ¿Cómo uno sabe que está involucrado con el derecho? Que el derecho pertenece a mí mismo o a ti. Es porque el derecho, dice Benjamin, es verschuldend, inculpante. Te pone la culpa encima. Y es una función del derecho un poco extraño. Es una función que no tenía el derecho, aunque tenía la palabra culpa por ahí, no se inculpaba existencialmente. Por ejemplo, en el mundo romano, según Benjamin, la culpa no era un efecto jurídico. La culpa era un efecto religioso, pero en la modernidad, en la época moderna, según Benjamin, y además según Cohen, que vamos a tratar de entender, se devolvió la culpa en el derecho, no sé cómo decirlo. That guilt leapt from the sphere of religion into the sphere of law. La culpa saltó de la esfera del derecho a la esfera, perdón, de la esfera de La religión. de la religión a la esfera del derecho. And at first, Benjamin talks about this sphere as a kind of Christian sphere, very much thinking of Nietzsche.
al principio Benjamin habla de esta escena como una escena cristiana, muy en la, digamos, siguiendo a Nietzsche. Bueno, voy a volver al español. Pero luego, y en uno de los fragmentos, habla de la culpa como un efecto de religiones cúlticas. De culto. De culto. Pero Cultuales. un rasgo del derecho moderno, del Estado, es que todo el poder de culto ahora tiene el Estado. Y un efecto de culto del cristianismo que necesita el derecho es el poder de inculpar al que está sometido a su esfera. Y la cuestión es cómo lo hace y por qué y qué efectos tiene. Importante es que la culpa es un efecto existencial y no jurídico, pero el derecho necesita la esfera existencial, aprovecha del poder de culpa. No es necesario que el mundo de Kafka muestra, ¿no?, que nos movimos en una atmósfera de culpa que cargamos nosotros, que va con nosotros y no podemos salir de esta atmósfera. Es por eso, por la culpa, que cuando llama el derecho, contestamos. A través de la culpa, el derecho domina la esfera de existencia, de mera existencia, de la vida en sentido de una vida del nacimiento a la muerte, y en el sentido de sangre. Vamos a llegar al sangre, especialmente mañana, si llegamos a hablar de la vida. Bueno. Acá en esta oración que ven, Benjamin está hablando de cómo la violencia legal del derecho llega a la persona adecuada, quien es como el objetivo del derecho en algún momento, y a qué parte de la persona llega la violencia. Y no sé de dónde saca esto, pero para él llega a la vida natural, lo que llama des bloßen natürlichen Lebens, auf die Verschuldung des bloßen natürlichen Lebens. Pueden ver, si quieren, el origen de la idea del bloßes Leben, de la mera vida, que no tiene nada que ver con la biopolítica, por lo menos para Benjamin, ni siquiera para Rickert, su ¿cómo se dice eso? Su profesor, que era profesor de algunos seminarios, y escribió un libro en contra del biologismo, donde habla del bloßes Leben, The View of Life. Y la idea es que tratar de Rickert, el bloßes Leben, es un Leben sin estructura más amplia que el ser objeto de la ciencia, ¿no? Es un puesto epistemológico para él. Bloßes Leben, la mera vida, que significa que sos objeto, solamente objeto. Y además es una posición moral que para Rickert, y Benjamin lo adopta también, porque sos objeto y no sujeto, o sos
medio y no fin en sí, ¿no? Entonces, trabajando con el vocabulario kantiano, la mera vida significa que no estás, no importa qué sos, si estamos hablando de órganos o del cuerpo muerto, del paciente, del médico, que no entras en la esfera moral. ¿Tiene sentido? Esa es la idea de Rickert, que Benjamin adopta. Entonces sigue acá hablando de la vida natural, es una vida natural no moral. Entonces una vida atrapada en un sistema de causas mecánicas, sin libertad, sin más allá del bien y del mal, también de otra, o más acá de lo malo y de lo bueno, digamos. Y ahora empieza a hablar de la operación del derecho, que ven, como Benjamin dice, describe el derecho con términos religiosos, para decirlo así. Hay una conversación que significa eso, pero para Benjamin vamos a hablar en categorías un poco gruesas, lo que él llamaba plumpes Denken, pensamiento grueso. Se tiene que tener un marco de pensamiento grueso para pensar finamente. Para Benjamin. Entonces, bueno, una oposición entre religión y derecho o vida civil o el Estado. Igual, el Estado adopta vocabulario de la religión para hablar de, o para la operación del derecho. Y es que el derecho verschuldet, inculpa, ¿cómo se dice? Culpabiliza, y después purga. Cohen, como vamos a ver, dice que eso debería ser la operación de Dios. El derecho, no sé si han podido leer el Cohen, existe en alemán y en inglés. En español no todavía, pero es muy importante. Ese texto de Cohen, lo que tienen ahí unas páginas en la edición de Fenves. En esas páginas habla Cohen de la culpa como algo que pertenece a Dios y que debemos devolver la culpa a Dios y sacar la culpa de la esfera de derecho, dice Cohen. Y acá Benjamin no está de acuerdo. Y en una carta, no me acuerdo de a quién, dice, aquí Cohen da la espalda a la cuestión moral. Dar la espalda. Turns his back. Sí, da la espalda. Muy bien. Gracias. Lo que Benjamin quiere decir es que una solución al problema moral tiene que ver a el derecho como algo que dirige la culpa, que hace transacciones en culpa. Y se ve claramente en los actos de violencia. Los actos de violencia son inculpantes o culpabilizantes o son desculpabilizantes. Para Benjamin es una forma del sacrificio arcaico que la ley, el derecho usa. No se puede sacar la idea de la culpa del derecho, no solamente porque es
es un mal que existe ahí, que se trata solamente de la culpa, el derecho, sino que también no podemos cambiar nada si no vemos eso. Ok, bueno, empezamos. Hay un chiste acá, un chiste muy oscuro, no sé si lo ven. El derecho entrega al inocente y desdichado viviente a la expiación. Primero culpabiliza y luego expía, purga, expía. Y en expiar, desexpía. Bueno, es muy complicado, pero no es tan complicado porque lo que quiero decir es cuando el Estado te mata, saliste del Estado. Te expía, pero en el mismo momento, cuando morís, solo cuando morís. No sos culpable del derecho más. Pero en la esquema del derecho es un precio muy alto para salir, ¿no? Morir. Pero tenemos que reconocer que los muertos no pertenecen más al derecho. Es una expiación cuando te ejecuten y desexpía a la vez del derecho, pero no de la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa es el sentido de la vida existencial. Complicado. Ahora lo que podríamos hacer es ver algunos de los textitos alrededor y volver a esa idea de que salís del derecho si morís, pero no de la culpa. Sos culpable desde el nacimiento hasta después de la muerte. No se puede entender la muerte fuera del marco moral de culpabilidad. Entonces tenemos dos, podemos decirlo así, hay dos esquemas acá que coinciden, el esquema del derecho y el esquema de la existencia culpable, que es el sentido de la vida. La vida es culpa. ¿Qué significa? Voy a morir. Soy mortal. Ni siquiera, no importa qué hago, voy a morir. Es el sentido material de la culpa, eso. ¿Se entienden? Nunca en la historia de Europa, hasta la revolución científica, pero tal vez también después, se entendía la vida y la muerte como algo biológico. Lo importante es que era algo moral. Y el símbolo es el pecado, y la fábula es la fábula en Génesis, pero hay otras. Las tragedias griegas también fortalecen la esquema de la vida como algo moral, que ya perdí antes, que estoy culpable. Y es esa interpretación que el derecho toma, adopta, usa sin decir que es una mentira objetiva, que no pertenece al derecho, pertenece a la existencia del ser humano como un actor en el mundo. Bueno, paro acá unos minutos para abrir una discusión y después podemos ver un poco el Cohen y los fragmentos de Benjamin.
La tarea acá para Benjamin es desexpía, ¿cómo se diría eso? Despurga sin morir del derecho. ¿Por qué despurga? ¿Por qué no ser culpable de otra manera? Dice esta palabra única en Sünden, que es una palabra muy extraña, que no existe en alemán, que Benjamin usa, no sé de dónde saca. Diego, ¿sabes? ¿O Pablo? Si hay otras instancias de la palabra en Sünden. No se sabe. No, Diego no puede abrir. Para abrir el... Levanta la mano, Diego, para que el operador Sí. te... ¿A quién tengo que darle la Diego Diego Fernández. Fernández. ¿Matías? No, Diego, si levantas la mano, la levantaste, no sé qué es. Así ahí. Porque así él te ubica en el... Ahí está. Sí, pero en todo caso es mucho atado porque la verdad no tengo mucho que decir. Lo que pasa es que, pero es todo un problema. Bueno, nuestro coloquio sobre End, tengo la intención de decir algo sobre el Endzünung, pero no tengo muy claro todavía qué es eso. Pero porque es un parágrafo muy complejo el que tú estás analizando acá, es absolutamente crucial en el repertorio del argumento de la crítica a la violencia. Y alguna vez en un seminario que teníamos con Pablo, en esta instancia, conversamos también sobre las dificultades de traducción del Endzünung. Y yo tengo la impresión de que la larga disquisición que Fembes introduce en la introducción del volumen nuevo sobre la Endzünung proporciona información relevante en este contexto, pero sería un poco torpe ahora reproducirla. Yo creo que, bueno, a quien les interese y quien lo tenga, está como, más o menos, lo estaba justamente revisando ahora para intentar decir algo, porque en términos estrictamente literales, lo interesante del término Enzunen es que parece ser lo mismo que Sunen en un principio. No hay tal cosa como una diferencia. Entonces el proceso mismo de esa diferenciación es muy problemático. Bueno, en fin. Claro, eso. Bueno, voy a agregar. Puedo decir, es que Pablo tiene una nota muy interesante en Letal Incruenta sobre la diferencia, ¿no? No ¿Tenés la quiero nota decir ahí? nada al respecto. La podemos leer. ¿La tenés ahí o la busco? Es que no sé si la voy a encontrar. Bueno, mañana la Sí. ponemos en el chat. La voy a leer, Pablo. Lo que quiero decir es que estamos trabajando con una negación no dialéctica. No vamos a superar la oposición entre culpa y Entzünden. Y además, no vamos a llegar, creo yo, a entender Entzünden a través de un estudio filológico. No solo porque es una palabra extraña, sino que la operación que quiere proponer Benjamin es extraña. Pero lo entiendo así. Primero, lo que posee ahora el derecho es el juicio culpable-no culpable. Sünden no es un juicio no culpable, es un proceso que te expía la culpa por medio de la cárcel o un proceso o pagar una tarifa o cualquier cosa, ¿no? Dice, bueno, ya basta, no estás perdonado, pero se va la culpa. Bueno, se queda un poco igual. No tenés que pagar más. En un momento ya pagaste suficiente. Es la estructura de la culpa en el derecho. Pero como que te sühne, te purga,
a través del cuerpo natural, de alguna manera, ¿no? Si tenés que pagar una tarifa, tenés que trabajar. Estás en el modo usar el cuerpo para pagar la tarifa. Te saca el pound of flesh. Sí, el kilo de carne. ¿Dice eso? No, yo estoy traduciendo literalmente. ¿Cómo será en castellano? El pound of flesh es la fábula del derecho, ¿no? An eye for an eye. Sí. Bueno, en inglés te saca un pound of flesh, pero de tu carne, de tu propia carne. Y eso es una confusión en el derecho que funciona como derecho, como sistema de leyes y de operaciones verbales que te saca la carne del cuerpo, no del cuerpo jurídico, sino del cuerpo natural. Es una confusión, pero no funciona si no transgresa ese límite. Bueno. En Sünden significa acá que lo que el derecho te prometa, que es Sünden, que es una confusión, se puede liquidar. No se puede liquidar, no lo podés liquidar a través de la culpa. Nunca vas a sacar la culpa del ser humano, tendrías que interpretar el cosmos de nuevo, del fundamento hasta el fin. La culpa no vas a sacar, según Benjamin. O es otra operación. Solo podés sacar el derecho de encima si empezás con el bueno del derecho. Y el bueno es que te saca la culpa o no te saca la culpa, te purga la culpa. Tenemos que sacar la purgación. Para mí eso es lo que significa en Sünden. La purgación como solución al problema. ¿No? Porque la purgación, no sé cómo se diría en términos jurídicos, ¿no? Pero es lo que te permite volver a la sociedad. Es lo que te hace sociable otra vez, ¿no? Es lo que prometa el derecho. Si sacamos la promesa ahí, de otro modo que morir, cuando mueres no tenés la promesa más del Sünden, de la purgación legal. Podemos superar la violencia. Diego Fernández. Sí, una observación muy colateral al punto, no es decisiva, me parece. Pero claro, aquí también cuando estaba revisando esto, hay la larga nota que hay, por ejemplo, en la introducción del Enjunum. Es interesante la descripción y las dificultades traductológicas. Yo creo que Pablo podría también decir bastante sobre esto, de haber atravesado las penurias de que traducir esto. Pero el Enzunum no designa, aparentemente, en lo que logro entender, un estado, sino lo que llama un contramovimiento. Por eso, cuando te preguntaba el primer día, a propósito, esto es, bueno, solamente si quieres decir algo, pero a propósito de la figura misma de Kafka en relación con el juego de fuerzas, ¿no? De la tormenta y el estudio, que siempre se trata entonces de contrarrestar fuerzas, de movimiento y contramovimiento. O sea, en ese sentido, el olvido y la culpa, por ejemplo, en el caso del ensayo sobre Kafka, que captura la vida del viviente, y el estudio se presenta de algún modo como una especie de antídoto que contrarresta los efectos de esa tormenta, pero no hay algo así como un estado de la Enjunum, por eso no es redención la palabra probablemente, en el mismo, ensayo sobre la crítica de la violencia, sino algo así como un ejercicio, o plantea el problema justamente de un ejercicio que contrarresta entonces la tormenta, la fuerza que captura la vida del viviente, o la mantiene dentro del círculo de la culpabilización y de la expiación. Eso simplemente. Creo que estoy completamente de acuerdo. Si entiendo bien, voy a poner
ahora, lamentablemente solo en inglés, el texto de Cohen para ver dónde desvía Benjamin de Cohen. Aunque Cohen en este texto sobre la autorresponsabilidad, y es una cosa también un poco kafkiana, ¿no? Si entzunemos, si purgamos de la purga prometida, significa que no nos consideramos responsables en el sentido del derecho más. Pero si aceptamos la purga, la purgación, es que aceptamos la responsabilidad como quiere el derecho, ¿no? ¿Tiene sentido lo que digo? Así que, bueno, hay un movimiento ahí también. Empezamos un poco con Cohen porque veo que no vamos a llegar y por ahí vamos a tener que hablar un poco más sobre la culpa mañana, ¿no? Pero empezamos con el Cohen. Voy a compartir la pantalla, aunque la tengo solo en... No. Ahí. ¿Ven el Cohen ahí? Sí, ok, gracias. Ok. Es un poco difícil porque es en inglés y no pueden leer por ahí algunos y algunos no lo han leído. Entonces voy a resumir un poco mientras miramos. Eso proviene de un libro que se llama La ética de la voluntad pura, que leyó Benjamin en esta época, por lo menos una parte, que dice lo contrario, que tenemos que basar nuestra ética en la ley, en el derecho, porque el derecho es un sistema racional de poder llegar a los objetos de nuestra voluntad. Escuchan en eso un rasgo kantiano y también un rasgo judaico, digamos. Y Cohen trataba de ver los dos como cosas muy cercanas, el judaísmo y la ética kantiana. Entonces, para la metafísica hay un factum para Cohen, la física matemática, y todo metafísica tiene que partir de la física matemática. Lo moral o la ética tiene que partir de un factum primum también, que es el derecho, ¿no? Y en este libro hay muchos análisis de factas jurídicas, de hechos jurídicos, para mostrarnos principios éticos. Solo no quiero repasar el argumento entero, solo para mostrar que es algo muy distinto de lo que hace Benjamin. Y Benjamin toma distancia, porque lo que se olvida, Cohen, es la violencia. No tiene ningún momento en el que habla de la policía, por ejemplo, o de la Revolución Francesa, ni de la violencia. ¿Cómo son en castellano? Law positing violence and law maintaining violence. La violencia instauradora de derecho y la violencia conservadora de derecho. Gracias. No habla de esas cosas. Ve el derecho Cohen como un sistema racional, que por ahí hay leyes malas y leyes buenas, ¿no? Pero el derecho en sí es un sistema para llegar a los objetivos de la voluntad del pueblo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que dice Cohen y también de la historia de la culpa que Benjamin cita, no directamente, pero continuamente, que va a la Biblia judía y también a la tragedia
griega. Y Cohen habla de los dos también. Cohen acá habla de la responsabilidad de un individuo. Y eso es lo que el derecho propone. Siempre hay un individuo que está culpable. Y Cohen dice que eso coincide con la autodeterminación del sujeto, que es el sujeto del derecho. Yo me determino como sujeto, tomo responsabilidad para mis acciones y eso corresponde a una ley. La ley no es algo que castiga, sino algo que corresponde a mi comportamiento, ¿no? Y en mi comportamiento hay un momento que se llama la intención. Y mi intención, que no puede dirigir o dominar el derecho, pero que tiene que coincidir con el derecho. A ver. Déjame un minuto a orientarme. Claro. Y en esto está citando Cohen también una historia de la culpa que deberíamos repasar un poco. Cuando Benjamin dice que el derecho es verschuldend, culpabiliza, significa también que individualiza el derecho en ese momento. Formas parte de una masa o de un grupo y no sé qué, pero cuando viene la policía viene para vos, no para todos. O sí para todos, para muchos individuos. Está inscrita en la frase mea culpa, también una frase religiosa que fija un sujeto, un selbst, self, posesivo que tiene la culpa. Forma parte del esquema de la culpa. La culpa es mío. Soy una entidad desde que algo procede, una acción, una responsabilidad moral. La culpa, como decíamos antes de la sesión, un poco con Willy, empieza en la escena griega como aition, como una causa de acción por un lado y como algo que me hace acusable de un punto de imputación. Yo lo hice. La culpa es, en la historia para Benjamin, lo que individualiza, que hace un self. Es algo muy distinto que la psicoanálisis o de la filosofía de Hegel, por ejemplo. Es la culpa que hace un self, que construye un self, un selbst, a través de tener la culpa encima, cargar la culpa y decir que la culpa es mía. Hay una ambigüedad en el concepto griego entre aition, que es material, un principio e inicio de una acción, y heaitia, que significa que me pueden acusar en la agora, no sé cómo se dice, de que yo lo hice. Era él, Diego.
si te saco mucho del argumento, me voy a responder después o en otro momento, pero te quería preguntar qué lugar tú crees que cumple la cuestión del pecado original en el contexto del argumento de Benjamin, ¿no? Bueno, porque además esto está mencionado, ¿no? La ungeheuer Ironie, la monstruosa ironía que dice Benjamin sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres, ¿no? Que es el origen mítico del derecho, ¿no? Y está vinculado precisamente ahí en 1916 al menos al origen del derecho, una frase muy, muy descomunal en ese texto, pero que queda un poco a la deriva, ¿no? Y no vuelve a ser retomada, al menos con esos énfasis, después en el contexto de la crítica a la violencia y los textos aledaños, que yo recuerde. Entonces, pero da la impresión de que la cuestión del pecado original y la dimensión lingüística que está involucrada en la cuestión del pecado original tiene un lugar relevante en el contexto del origen de la culpa, podríamos decir, y el origen de la culpa como origen del derecho. No sé cómo lo ves tú. Sí, voy a contestar en inglés. Elizabeth, perdón que te activo. Ahora. Gracias, Diego. Good. Yeah, it's very hard to go through this stuff for me in another language. You read it in German, you think it in English. Es muy difícil para mí atravesar todo esto en otro idioma, leerlo en alemán, decirlo en inglés. Pensarlo en inglés. Pensarlo Entonces, en inglés. Disculpa para decirlo así. There are many stories in the European tradition of the way guilt comes to be on human beings. Hay muchas historias en la tradición europea acerca de cómo la culpa llega a caer sobre los humanos. It's amazing how many stories there are. Es increíble cuánta multiplicidad de historias hay. Not just Christian ones, but pagan ones. No solo cristianas, sino también paganas, Jewish ones, judías, Islamic ones, islámicas, poems, songs. It seems to be fundamental. poemas, canciones, parece ser una cuestión fundamental. But it is historical and fabular for Benjamin. Pero es históricamente y no sé cómo, fabularmente. It's historical and fabular for Benjamin, the way guilt happens. Es histórico y estoy inventando la palabra, no fabular, el modo en que... No, es una mentira objetiva, pero como la gran mentira objetiva, por ahí la más grande que existe, según Benjamin, la culpa. Algo tan fijo que no puedes imaginar la vida humana sin la culpa. Y hay dos escenas imposibles, más o menos, donde la culpa se derive, pero las escenas son como leyendas, son más de historias. La escena del paraíso, cuando dos figuras caen por causa de la negligencia, pero no saben qué es la negligencia, no saben ni siquiera qué es la responsabilidad, entonces no pueden ser negligentes. Es la escena totalmente imposible del origen de la culpa, ¿no? Complicado porque se reconoce como pecado, pero son estructuras iguales. Es que la culpa es el pecado sin el juicio final. Pertenece a la existencia y no a la historia escatológica. Entonces, bueno, es un pecado sin conocimiento que usa la palabra shegaga, que es una palabra hebreo que viene de una escena donde
Moisés no puede tener el pecado, pero tiene pecado. Sabe, pero tiene igual. Entonces coincide con la vida, la culpa, la vida mortal en este cuento, y no hay ninguna acción, toda acción ocurre adentro de la culpa. Bueno, Benjamin cita muchas veces esta escena. Hay otra escena de la culpa original, que es la tragedia heroica ateniense, que cita Cohen, donde el individuo se separa de su linaje y se reconoce como culpable para un desastre, y reconoce también que la culpa es su destino. Bueno, la escena es imposible porque antes de la culpa, antes del desastre, no era individuo el héroe. Formaba parte de un grupo y se hizo autónomo a través del crimen que solo se podía reconocer en un mundo nuevo donde hay individuos que pueden cargar con la culpa y también como expiar la culpa a través como un miasmo. ¿No? ¿Tiene sentido? Más o menos. Son dos historias, pero coinciden en muchos detalles. Además, acá obtiene el sentido simbólico la sangre en este momento, ¿no? Porque la única manera de desculparse es morir en una manera sacrificial. La escena primaria, porque con la sangre, cuando fluye la sangre, se purga, digamos. Y ven como Benjamin ve ese patrón ahora en la mano del derecho, pero sin el sentido existencial que tenía. Mata para preservarse, no mata para purgar la comunidad. Ok, bueno, voy a parar acá y vemos si hay preguntas. Tenemos que discutir un poco más o repasar un poco más el ensayo de Cohen, que es muy poderoso para entender la relación entre culpa y destino o fata. Pero por ahí lo hacemos al principio de la sesión mañana. Hay preguntas. Vivimos todavía en la época de la culpa, que abrió con la tragedia griega y el paraíso judío. Son emblemas, no son puntos de origen. Reconocen el fenómeno, las historias y las tragedias, no crean el fenómeno, pero se puede leer ahí como fábula del origen del ser humano en la culpa, en los dos lugares. Por eso a Benjamin son importantes y a Cohen también. Es esa historia que tenemos que escribir de nuevo para poder ensynen, sacar esa manera de you see,
it's the manner of restitution that Benjamin is worried about. Es el modo, la manera de la restitución la que preocupa a Benjamin. What good means in this story of guilt. Lo que significa bien o bueno en esta historia de la culpa. And with that, he agrees with Cohen that you can only do morals from the good, not by banishing evil. Y con eso está de acuerdo con Cohen en el hecho de que, Paul, tienes que repetirme, perdón. That you can't do morals by getting rid of or thinking through evil. No se puede ser moral o hacer moral pensando a través del mal o haciendo a través del mal. Because in a sense, that's immoral. Porque en un sentido eso es inmoral. Moral is to think the good and to do the good. Moral es pensar y hacer el bien o lo bueno. The negation of evil is not good. Y la negación del mal no es el bien. But to negate a good that's not good Pero is the negar, critique of violence. negar un bien que no es bueno Es una crítica de la violencia. And is itself good. y es en sí misma buena. Okay. Son pensamientos muy complicados. Pero no hay nada más interesante, ¿no? Pablo, Willy, Diego, Eli, Marcela, todos, todas. ¿Alguien quiere preguntar algo, aclarar algo, pedir aclaración? Pablo. ¿Puede hablar? Okay. Ahora, intenta de nuevo. No. Lo corta. ¿A él? Tiene que sacar su micrófono. Sí. Ahora sí. Bueno, aclarar nada, no tengo ninguna cosa que aclarar. Bueno. Ni siquiera pedir aclaraciones tampoco. No, me entretenía pensando, no sé si puedo decir me entretenía, pero estaba pensando, mientras hablaba, se enredé con lo de Cohen, pensé en dos cosas. Y con tu comentario respecto al tema de estos dos, por así decir, orígenes de la vida culpable y de la vida culposa. O sea, por una parte lo de Cohen me parece curioso eso que Cohen busque, por así decir, su respaldo en Kant respecto de pensar en algo así como el factum del derecho para poder justificar, fundamentar la moral, porque eso es justamente no kantiano. O sea, si uno lee la metafísica de las costumbres, de la doctrina del derecho está separada de la doctrina de la virtud por un abismo, ¿sí? Lo que significa que la ley moral no es la ley del derecho. Claramente, la ley moral es algo radicalmente distinto a la ley del derecho. Entonces, pero eso es solamente una observación. Porque decía que me entretenía, pensaba, en realidad me fui como en una volada, ¿sí? Para decirlo en chileno. Pensaba en el final del proceso, entonces, ¿te acuerdas? Estoy viendo, ¿sí? Todo el K que dice, lo están matando, ¿no? Entonces lo están acuchillando, y el tipo dice, wie ein Hund, como un perro, me gusta eso, es importante sobre el perro, y era como si la vergüenza pudiese sobrevivir, que tiene una vinculación con lo que tú decías respecto de la culpa, respecto de esta culpa que sobrevive al culpable, o sea, que no hay manera de eliminar, de abolir la culpa. No existe algo así como ese momento expiatorio de la culpa donde la culpa desaparece, sino que lo que desaparece es el individuo respecto al derecho. Entonces, estaba pensando como en esa cuestión. O sea, en realidad por eso digo que fue una bola, porque me acordé de Ruth Benedict escribiendo sobre Japón,
ese libro que se llama The Sword and the Chrysanthemum, creo que se llama, la espada y el crisantemo, creo que es. Benedict está analizando los modos de comunicación entre los estadounidenses que ocupan Japón y los japoneses, y la observación que ella hace: nosotros venimos de una cultura puritana, fundada en la culpa, ellos viven una cultura fundada en la vergüenza. Eso lo pongo aparte, fue una cosa que me pareció interesante también de pensar, esa distinción entre culpa y vergüenza. Pero a su vez también existe esta suerte de conexión entre culpa y vergüenza por la sobrevida, tanto de la culpa como de la vergüenza. Y eso me hizo pensar a su vez en, esto es una cosa que tiene que ver con Diego también, me hizo pensar a su vez en, porque hablamos aquí de la vida del viviente natural, ¿no? Lo que está en la cita, eso tan importante que tú, sobre la cual llamas la atención. Está la vida natural, la vida en su naturaleza, la mera vida natural. Y no pude dejar de acordarme de los cínicos, de Diógenes el cínico, el perro, o sea, Diógenes el perro, que lo que busca justamente es abolir, algo así que el derecho, ¿no? Abolir precisamente la pertenencia a un orden jurídico, a través de algo que él mismo llama el parajaratentonomismo. Y es como lo que uno... Decirlo otra vez. Parajaratentonomisma. Nomisma es la moneda, ¿no? Pero también el nomis, es la ley. Y parajaraten, ese jaraten viene de carácter, de carácter. Entonces, parajaraten es algo que, y esto tiene que ver contigo, algo que uno podría traducir por entstellen. Entonces, sería una buena manera de traducir, distorsionar, desfigurar la moneda. O sea, le quitas la figura y por lo tanto aboles todo lo que es el orden que permite que exista algo así como la moneda, que es el orden del derecho. Entonces, o sea, no estoy diciendo que lo que proponga Benjamin tenga que ver con eso, pero me parece que la operación es interesante respecto a lo que Benjamin tal vez pueda estar pensando con Entzünen. Y creo que tiene mucho que ver con lo que dices tú. Entzünen no es algo así como negar la expiación. Porque si tú niegas la expresión, quedas totalmente capturado dentro de la expresión. O sea, no tiene salida. O sea, yo creo que es otro proceso. O sea, porque justamente por el tema de la negación, que tú lo mencionabas respecto del bien y del mal. ¿No? Hay algo en esa negación. Sí. Con esto quiero decir, no sé, que cuando Benjamin habla de crítica está diciendo algo distinto a ser meramente negativo respecto de un estado de cosas, por ejemplo. Pero que es una operación distinta, que creo que tiene que ver con algo que tú mencionas, pero a veces me fue lo que tú mencionabas, que me parece súper interesante para pensar cómo está concibiendo Benjamin el Entzünen, ¿no? Pero pensé en un momento, tal vez esta idea de la Entstellung puede ayudar a pensar lo que Benjamin está entendiendo por Entzünen, y que no sería necesariamente una mera negación, porque cuando digo negación hablo de una mera negación, ¿no? O sea, eso puede ser una negación, pero mucho más compleja. Sí. Bueno, acá dice, bueno, es una conversación larga, pero acá dice que el objeto, el resultado del Entzünen es quitar la ley, quitar el derecho de encima. Exacto. Entonces es importante, es como no pensar el derecho más como el fuente de la culpa. Claro. Y bueno, ¿cómo logramos eso? Bueno, ocurrió una vez en el pasado cuando hubo una historia, una historieta, un cómic, que era el paraíso, cuando Dios culpabilizó. Pasó una vez ya. Entonces puede pasar de nuevo. Debe haber una corte, algo que reinicia la creación de la culpa, pero lo pone en otro lado. ¿Cómo estoy? La cuestión es
qué es que me implica en la sociedad, en las relaciones con otros. Si es la culpa legal, forma parte de una estructura muy violenta, ¿no? Pero todo el sentido de mi vida ya está involucrado con el sentido jurídico de la existencia, porque el derecho y la existencia son así, gemelos ahora, amantes, se aman entre sí con una fuerza muy potente. Cohen dice, vamos a terminar pronto, pero voy a mostrar, porque tenía ahí, que la única manera correcta de empezar con la cuestión es sacar la cuestión de la culpa del derecho. Pero Benjamin no está de acuerdo. Y eso tenemos que investigar. ¿Cuál es la manera mejor? Es como separar la religión del derecho. Del derecho tenemos que seguir, asentimos al derecho sin violencia, dice Cohen. Es una imagen lindo, pero en el mismo momento habla del concepto del culpa, que es culpa sin saber. Entonces, el problema es, el culpa sin saber en la religión se expía a través del sacrificio. El problema va a ser cómo sacas la culpa del derecho si no podemos saber si estamos transgresando el derecho o no. Es un problema. Piensa un consciente totalmente transparente con todas las leyes y todas las acciones posibles ya claros para un ser consciente, racional. Y bueno, es una solución, la solución cogeniana, que Cohen reconoce la historia culposa. Y Benjamin debe sacar la idea de la historia culposa de Cohen. Él reconoce que es la historia europea, que no hay vida europea que no sea definida por la culpa. Y ahí da la espalda a la verdad, a la situación, dice Benjamin en la carta, porque ¿cómo podés reconocer eso y decir, bueno, vamos a sacar la culpa del derecho, que es un producto de la sociedad europea fundamental? Pablo, ¿querías decir algo? No. Es una solución sin solución, no es solución, es un sueño. Como pensar el derecho sin los procedimientos del derecho. Una movida idealizador tan horrorosa, decirlo así, que, bueno, Benjamin toma mucha distancia. Qué bien que podías venir, Pablo. Me parece que vamos a cerrar, ¿no? Descansar un poco y mañana volvemos con un poco de culpa y un poco de vida. ¿Qué piensan? Marcela. Sí, me parece bien. Muchas gracias, Julio. Bueno, gracias a todos y todas. Cerramos la sesión. Gracias a todos y todas por asistir. Gracias, Pablo. Gracias, Diego. Gracias, Andrés.